emperador segundo se fue para la isla. Esa isla después la fortificaron, quedó muy bien fortificada, y esa isla es la que después le dio mucha pelea, pero mucha pelea a Carlos Magno. Le dio mucha pelea a Carlos Magno, a este famoso conquistador de Macedonia, el hijo de Filipo, y el hijo de Olimpia, que inclusive, bueno, ahorita de pronto hablo un poquito de Alejandro Magno y lo que le pasó cuando mataron a su papá y cuando él quedó rey. Pero eso sucedió cuando estaban casándose la hermana de Alejandro Magno, que se llamaba Cleopatra de Macedonia, era la hermana de Alejandro Magno. Y cuando ella estaba casando, mataron a su papá. Bueno, pero ahorita eso es otro cuento, como dice en la película de Conan. Eso es otra historia, pero voy a tratar de contarla de pronto ahora, qué fue lo que sucedió. Entonces, este es lo que llaman el yacimiento arqueológico de Albaz, que es que es el que estamos mirando nosotros, que relativamente es muy cerquita de Tiro, por no decir que está en Tiro. Albaz, que Tiro ya ha comenzado a crecer. Y yo dije originalmente que estaba dentro de la isla. Realmente no está dentro de la isla, sino un poquito, está en la parte continental. Ahorita se lo muestro en un mapa. Y hay otra parte arqueológica que es la propiamente de Tiro, que ya se la voy a mostrar también. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las necrópolis fenicias, o sea, cuando yo hablo de necrópolis estoy hablando de cementerios, por decirlo más claro, pero la necrópolis de fenicias, o sea, el cementerio fenicio era una necrópolis de incineración. Hablo del fenicio, o sea, se hacían fosas en la arena, a una profundidad más o menos de 30 centímetros a 1 metro, y aquí se colocaban las cenizas del difunto, porque eran necrópolis, o sea, eran enterramientos, por decirlo de alguna manera, de incineración. En ocasiones se colocaba enseguida donde estaba pues enterrado él, o sea, las cenizas, por decirlo de alguna manera, estelas con alguna inscripción. Ahora, después, posteriormente, ya no estoy hablando de los fenicios, sino estoy hablando de la necrópolis romana bizantina, la necrópolis romana bizantina. Esa necrópolis tenía más o menos alrededor de 300 sarcófagos de piedra y mármol, los pudimos observar ahí que eran de piedra y mármol, y eso se colocaban a ambos lados de la avenida principal, y pertenecen a la época del Imperio Romano y de la época del Imperio Bizantino, y esas sí son del siglo II al siglo V, ¿no? Y aquí en la Fenicia se colocaban las cenizas. En la romana bizantina se colocaba bien el cuerpo del difunto, en la Fenicia se colocaba únicamente las cenizas. Bueno, el otro sitio arqueológico que a uno lo llevan o puede uno ir es al de Tiro propiamente. Entonces yo escogí Albaz, que fue el que fuimos, porque me parecía como más interesante de pronto, pero hay otro sitio ahí que queda pegado al mar, por decirlo de alguna manera, o sea, que pegado al puerto. Este de aquí que se observa, el número 9, es el puerto. Esta parte de aquí, bueno, es que la busqué a color y no la encuentro tampoco. Estas son las termas de la época romana, cuando estaba hablando del agua, terma de la época romana. Hay una cosa aquí que llaman mosaico de ruta, que es este número 1. El número 2 es el teatro cuadrado, ya aquí es una parte ya de un centro comercial, por decirlo de alguna manera. Quiero mostrar el centro comercial como para uno ubicarse en qué sitio está, y este es el sitio arqueológico de Tiro. O sea, hay dos sitios arqueológicos relativamente, uno que es el de Tiro propiamente, que es el que estoy mostrando, y el otro es el que es Albaz, que es relativamente cerca, y para mí también pues yo lo manejaría como si fuera de Tiro, pero es un poco más retirado, y lo llaman en una región, un sitio que llaman Albaz. Este es el de Tiro, y como estamos diciendo nuevamente, está pegado al mar porque este es el puerto. El número 4 es las termas de la época romana, el 4. Este número 1 es el mosaico de ruta, que es este de aquí, el mosaico de ruta, esta parte de aquí llama el mosaico de ruta. Este es la cisterna de agua, que es una cisterna de agua. Y de aquí, repito, las termas y la cisterna. Este es el teatro cuadrado, un teatro que es cuadrado, y este ya es una parte pues de otro lado, por decirlo de alguna manera, que es un centro comercial. Este es otro sitio que hay en Tiro, ¿no? Esta es la parte concerniente a Tiro, a la isla de Tiro, que es la parte de la isla de Tiro, que fue la gente que se mudó cuando Nabucodonosor II atacó. Y se vinieron de la parte vieja, que es esta parte que viene, la parte continental, la parte vieja, y se fueron navegando y se fueron a la isla para protegerse, y no pasó nada, y después comenzaron a fortificarla, y después de estar fortificada fue que la atacó Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, recuerde que cogió parte de esta ciudad, la destruyó la ciudad para colocarle piedras aquí, más o menos en una calzada de 700-800 metros. Y lo que Albaz no queda aquí, Albaz no queda en esta isla, Albaz queda es acá,
por este lado de acá, más adéntrico, más adéntrico en la parte continental, y por aquí en la parte del puerto es donde se encuentra el otro sitio arqueológico que estábamos mostrando nosotros. Esta, se ha dicho de paso, esta isla, que fue la que tomó, pues la que tuvo que tomar Alejandro Magno haciendo este istmo, que convirtió esta isla, la volvió continental, por decirlo de alguna manera, dejó de ser isla cuando Alejandro la comunicó con este istmo. Tiene dos puertos, que es el puerto de Sidón, que es esta parte de aquí, el puerto de Sidón que está al norte. Sí, el puerto de Sidón está acá, porque Tiro está aquí y Sidón está al norte. Entonces el puerto de Sidón, porque se dirigía a Sidón, o sea, Sidón está hacia arriba, hacia parte terrestre en el mar, pero hacia arriba. Y este es el puerto de Egipto, porque estaba en dirección de África. O sea, Tiro era, en su momento era una ciudad que tenía dos partes, o sea, dos zonas, una zona insular, que es la que estamos observando nosotros, y una zona que es la zona continental, que es esta. Ambas fueron unidas, como estamos diciendo, por Alejandro Magno, mediante un istmo, o sea, un istmo artificial durante el asedio que tuvo con la ciudad. En la parte insular, o sea, sobre la isla había, como estamos diciendo, un montículo. Sobre esta isla había un montículo que se llamaba Sur, que en fenicio significa roca. Por eso cuando uno le preguntan qué significa Tiro, Tiro dice que significa roca. Realmente no es que Tiro significa roca, lo que pasa es que el nombre anterior a Tiro, la ciudad se llamaba anteriormente Sur, y Sur significa en fenicio roca. Entonces, pero no, repito, no es que Tiro signifique roca, significa simplemente que el nombre anterior significa roca. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen a uno simplemente como a Tiro le llaman roca, o le dicen roca, o significa roca, pero no es que Tiro significa roca, sino que el nombre anterior, que era Sur, significa roca. La ciudad estaba separada por un estrecho, ¿cierto?, que tenía alrededor de 700-800 metros, que es el que estamos observando nosotros, y este estrecho lo unieron de tierra y se convirtió en un istmo artificial que lo convirtió Alejandro Magno. Lo hizo Alejandro Magno y lo hizo en el año 332 a.C. ¿Por qué en el año 332 a.C.? Porque resulta que en esa época él fue cuando vino a atacar aquí a Tiro, y la ciudad, como estamos diciendo, eran dos ciudades separadas. Esta era una parte que era la misma ciudad, pero tenía dos partes, una que era la parte nueva, que es esta de la isla, y una de la parte antigua, que es la parte concerniente a la parte continental. La ciudad vieja, o de Tiro continental, estaba a orilla del litoral, naturalmente estaba a orilla del litoral, y la otra, puede ser un centro urbano relativamente muy interesante, y la otra era la parte de la isla que estaba más o menos cerca, pues como estamos diciendo, 700-800 metros. Y Alejandro lo que hizo es conectar esas dos partes por intermedio de un istmo. La ciudad famosa, o sea, de las cosas que hicieron famosa la ciudad realmente, y todo el mundo la recuerda a este Tiro, no solamente, bueno, ya vamos a hablar del tinte, que es interesante, y de pronto el trabajo del vidrio, pero lo que quiero decir que es muy interesante también fue que el asedio que le hizo Alejandro Magno, que lo estábamos diciendo, lo hace en el año 332 a.C., y entonces la ciudad se hizo famosa por el ataque que le hizo Alejandro Magno a este lugar, y que dio lugar en cierta forma al colapso del imperio fenicio, Esta ciudad era toda amurallada. Mire, aquí se le ve las murallas, era toda amurallada, la ciudad era toda amurallada, y era una ciudad que tenía unas murallas aproximadamente de 40, cuando la tocó Alejandro Magno era de 45 metros de alto, y estaba extremadamente fortificada. Y Egipto inclusive la atacaba de vez en cuando, pero Egipto prácticamente no le hizo nada. Posteriormente, cuando comienzan a atacar todas estas ciudades y pasa toda esta cosa, después comienzan a fundar en Tiro. Tiro también es famoso, no solamente por el ataque de Alejandro Magno, también es famoso, pero una cosa es porque de Tiro salieron la gente que fue a fundar a Cartago, a famoso Cartago, y también fue a fundar a Cádiz en España, ¿no? Ahora, hablando un poquito de Alejandro Magno, recuerde que el asedio que hace a esta isla, porque en ese momento era una isla, era de 7 meses aproximadamente, y sucedió en el año 332, repito, antes de Cristo. Esta es una campaña que a Alejandro Magno le costó muchos problemas realmente, porque Alejandro Magno, él estaba peleando en ese momento contra los persas, y esta fue uno de los capítulos de la historia más importantes, o sea, en Asia, la toma de Alejandro Magno que hace en Asia, pues que hace en esta parte de aquí a Tiro, que le dio mucho problema. Más aún, cuando él toma Tiro, mandó a matar a 8.000 defensores, cuando tomó la isla, mandó a matar a 8.000 defensores, porque él estaba muy molesto por eso.
Y de ahí sacó a 3.000 también, sacó 3.000 esclavos y los vendió, y a 2.000 los crucificó, a 2.000 personas sacrificó. Que manejaba esto, pues estamos hablando un poquitico, porque me parece interesante de la charla que estamos haciendo. El ingeniero que le ayudó a esto, porque tenía un ingeniero, o sea, Alejandro Mar era un tipo que era muy hábil en la parte táctica, en la parte de guerras, pero también tenía gente que lo apoyaban atrás, y era un ingeniero que se llamaba Diades de Pela. Y este fue el que ayudó a demoler la ciudad, fue el que comenzó a hacer todo esta parte, pues ese istmo. Si vemos este mapa, pues podríamos decir que esta es la antigua zona costera, esta es la calzada de Alejandro, la parte roja, y esta es la parte antigua de la ciudad, Cuando hicieron el istmo ya unió esta que era la isla, esta parte que era la isla, 700, 800 metros de distancia acá, con la parte continental. Ahora, los comerciantes de Tiro también hicieron una cosa interesante, porque en ese tiempo no existía la brújula. Como no existía la brújula, ellos, los comerciantes de Tiro, fueron los primeros que navegaron, o sea, en las aguas se aventuraron dentro de las aguas del Mediterráneo. Lo hacían pegados a la costa, casi todos los navegantes lo hacían pegados a la costa, porque les daba miedo ir hacia adentro de la costa. ¿Por qué? Porque no tenían un aparatico que llamaban la brújula. Después de que inventan eso, ya la cosa cambia bastante y comienzan a adentrarse dentro del mar. Y de aquí de Tiro salieron barcos, como estábamos diciendo, salen barcos para fundar varias colonias en el Mediterráneo. Los tiros, o sea, llamaban a su ciudad, como estábamos diciendo anteriormente, Roca, lo llamaban ellos Sur, que significa roca. Ahora, la ciudad ha tenido varios nombres, entre ellos ha tenido el nombre de Sara, que lo llamaban los romanos, por decirlo de una manera, también lo llamaban Tir en otra oportunidad, ¿no? Pero pues los más reconocidos son Sur, que hace referencia al nombre que significa roca, y el nombre naturalmente de Tiro, que es el que generalmente uno viene y conoce a esta ciudad por este lado, lo llaman así, ¿no? Por eso todo el mundo lo llama de esta manera, y uno cuando viene siempre pregunta por la ciudad de Tiro. Ahora, ¿por qué también es famosa Tiro? Tiro también es famosa porque, como habíamos dicho, él es el que le da el nombre a los fenicios. El nombre de los fenicios, el nombre de Fenicia, se da por Tiro. ¿Por qué por Tiro? Porque aquí en Tiro había un tinto que era de color púrpura. Eran de color púrpura. Entonces la ciudad fue famosa por ese tinto de color púrpura, era muy famosa porque era un tinte que era muy costoso y que lo utilizaba únicamente la realeza o la nobleza. Entonces, como ese tinte era muy costoso, el nombre de Fenicio o de Fenicia lo da ese tinte que le da el nombre a Fenicia, como estábamos diciendo, y ese nombre o sea, Fenicia viene de Fenique, y ese nombre de Fenique significa púrpura. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, haciendo una especie de extrapolación, podríamos decir que Fenicia significa púrpura. Entonces, y esa púrpura se debe de este sitio que extraían un molusco que estábamos diciendo que tenían en las costas, y que ese molusco se llamaba mures. Entonces el molusco captaban ese color, ese tinte, sacaban del molusco que llamaba mures, y con ese mures hacían una tinta, y con esa tinta hacían con esa teñían la ropa, y le daban un color púrpura que era muy costoso. Esa ropa era muy costosa porque para sacar ese tinte necesitaban muchos moluscos para sacar, y únicamente estaba en esta parte. Y ese tinte significa, pues traduciría como Fenicia. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el nombre de los fenicios viene de un nombre, de un producto o de un tinte que se sacaban en Tiro, que era púrpura, de color púrpura. Fenicia significa púrpura, pues haciendo una especie de interpolación entre las palabras, una especie de salto, digámosle de alguna manera, un pequeño salto dentro de la palabra. En esta ciudad también también estuvo Pablo de Tarso. Estuvo ahí en su tercer viaje misionero, estuvo aquí. La deidad más importante de ellos, recuerde que la deidad más importante que tenían aquí en Tiro era Melcar, que era el mismo Hércules, o sea, el equivalente a Hércules en la mitología griega. Inmediatamente cuando entró en decadencia Tiro, automáticamente Cartago la sucedió en su supremacía en el mundo fenicio, supremacía del mundo fenicio. Hay que hacer a claridad que el primer gran asedio que tuvo Tiro en su momento fue de las tropas de Babilonia. Habíamos dicho nosotros que el rey Nabucodonosor II
este ganó la guerra y ¿qué hizo? Se peleó aquí con la parte continental y tuvieron que huir de la parte continental, huyeron a la isla del frente, que sería esta parte, que es la parte amarilla, como estábamos diciendo, esta parte de aquí hacia allá, hicieron allá, hicieron una gran fortaleza, que esa fue la que después atacó a Alejandro Magno. Nos podemos hablar un poquito con Alejandro Magno. Voy a tratar de hablar muy rápidamente de Alejandro Magno porque me parece muy interesante, porque como le digo, una de las partes que hace famosa a Tiro, que es la parte del vidrio, la parte de Alejandro Magno que la toma, la parte de que le da el nombre a los fenicios, por decirlo de alguna manera. También es famosa pues por esta parte arqueológica, por este hipódromo que tenía, entre otras cosas. Alejandro Magno, ¿qué pasa con Alejandro Magno? Alejandro Magno era rey de Macedonia. Él nació más o menos en el año 356 antes de Cristo y él murió al 323 antes de Cristo. O sea, él solamente vivió 33 años. Él era el hijo, recuerden que era el hijo de Filipo y de la princesa Olimpia, ¿Y qué sucedió? Resulta que él también se ha dicho de paso, discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles más o menos durante 3 años. Alejandro, después de conquistar Tiro, que es esta isla que estamos hablando, se lanzó hacia Egipto. Ahí en Egipto hay una cosa interesante, porque en cierta forma Egipto estaba en manos de los persas. Y Alejandro, ¿qué hace? Alejandro llega, cuando llega a él, pues había mucho problema, teóricamente, por la aceptación a él, porque él era macedonio y pues estaba usurpando, o sea, le quita el predominio a los persas, entra allí y entonces estaban un poquito preocupados. Entonces Alejandro hizo una cosa muy inteligente, comenzó más o menos en el año 356 antes de Cristo y él murió al 323 antes de Cristo. O sea, él solamente vivió 33 años. Él era el hijo, recuerden que era el hijo de Filipo y de la princesa Olimpia, ¿Y qué sucedió? Resulta que él también se ha dicho de paso, discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles más o menos durante 3 años. Alejandro, después de conquistar Tiro, que es esta isla que estamos hablando, se lanzó hacia Egipto. Ahí en Egipto hay una cosa interesante, porque en cierta forma Egipto estaba en manos de los persas. Y Alejandro, ¿qué hace? Alejandro llega, cuando llega a él, pues había mucho problema, teóricamente, por la aceptación a él, porque él era macedonio y pues estaba usurpando, o sea, le quita el predominio a los persas, entra allí y entonces estaban un poquito preocupados. Entonces Alejandro hizo una cosa muy inteligente, comenzó a venerar los dioses egipcios, como lo hacían los faraones, lo comenzó a venerar, y esto le dio mucha popularidad a Alejandro Magno con el pueblo egipcio. Y lo que no habían hecho los persas, además reconstruyó, Alejandro Magno fue una persona inteligente, reconstruyó todos los santuarios, y por eso los sacerdotes egipcios, al ver que reconstruyó los santuarios y conservó su adoración a sus dioses, entonces los sacerdotes egipcios lo consideraron a él, o lo tomaron como eran los faraones, que eran una especie de dioses. Ahora, ¿qué pasó con el imperio? Filipo II de Macedonia dio los primeros pasos para crear el imperio. El gran imperio de Alejandro comienza con Filipo de Macedonia y termina con Alejandro Magno. Resulta que Alejandro Magno fue rey, por decirlo de alguna manera, o fue el jefe de las tropas y todo, solamente por 13 años, pero en esos 13 años tuvo alrededor de 5 millones de kilómetros, un poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, mandaba él sobre esos 5.2 millones de kilómetros cuadrados. Otra cosa interesante, como estamos diciendo, recuerde que el nombre de Fenicio lo dieron los griegos. Los griegos le dieron el nombre de Fenicio al decir o sea, lo dieron los griegos por esto que llamaban Fenis, y ese fénix era lo que significaba púrpura, y esa parte es lo que hace que le tomen los fénix, y de ahí colocaron el nombre de Fenicio, haciendo alusión de que era un pueblo. Este pueblo era el que tenía únicamente, que en este caso solamente Tiro, lo tenía ese color púrpura en su tinte. Entonces, debido a ese tinte es que toman el nombre de Fenicios, que es un nombre que lo dan los griegos. Es del molusco Mures, que es un molusco abundante en las costas de Fenicia. Bueno, volviendo nuevamente a Alejandro tuvo muchos problemas con Filipo. Porque él quería, el papá de él, que era Filipo, quería repudiar a Olimpia. Ella estaba casada con Olimpia, por decirlo de alguna manera, y Olimpia era la mamá de Alejandro Magno. Pero él ya no quería a Olimpia y se quería casar con Cleopatra, que era un nombre en esa época muy común, porque la hija de él también se llamaba Cleopatra, pero estoy hablando de otra Cleopatra, que era sobrina en ese momento de general Átalo. Entonces, a la muerte ¿qué pasó? Alejandro
Alejandro, ¿qué sucede? Él ya su relación con su papá estaba mal porque él se quería casar con otra mujer que era diferente a su madre, que se llamaba Olimpia. Entonces, ¿qué pasó? Alejandro, bueno, aquí hay una cosa que hay mucha gente que dice que en cierta forma Alejandro Magno tuvo la culpa o conspiró contra su padre, pero bueno, resulta que estaba casándose la hija de Filipo, se estaba casando en ese momento, y la hija de Filipo también se llamaba Cleopatra, que era hermana de Alejandro, que la Cleopatra, no la esposa, la que se iba a casar con, con él, o sea, que ambas llamaban Cleopatra, la hija se llamaba Cleopatra, y con la que el padre de Alejandro, que era Filipo, se quería casar, también se llamaba Cleopatra. Entonces, ¿qué sucedió? A comienzos del año 333, cuando Filipo estaba festejando la vida de la boda de su hija, que se llamaba Cleopatra, una personaje que llamaba Pausanias lo mató. Otra cosa importante aquí de Alejandro es que a finales del año 334, él pasó por Gordión. Gordión era la antigua capital de Frigia, y resulta que esa antigua capital de Frigia, allá encontraba un famoso nudo que era el nudo gordiano, que era un nudo que supuestamente era muy complicado de deshacer, por no decir casi imposible. Y según el oráculo, había un oráculo que había dicho que quien pudiera deshacerlo conquistaría Asia. Alejandro no se complicó la vida, cogió una espada a ese nudo, que es el nudo gordiano, y no se puso como los demás que a desbaratar el nudo, a ver cómo lo desbarataba. Él cogió la espada y deshizo con la espada este nudo. Y realmente se cumplió la profecía, porque, como estábamos diciendo, según el oráculo gordiano, quien pudiera deshacerlo conquistaría Asia, y él realmente podríamos decir que lo hizo. Alejandro muere en el año 323 antes de Cristo, muere en el año 323. Era una persona de muchos excesos. En un momento, en una noche desde que era de junio del 323, que tuvo una noche de mucho alcohol, de etcétera. Alejandro también tenía sus virtudes sexuales un poquito, pues no digamos extrañas, simplemente tenía de pronto con la misma capacidad que tenía, pues hombres, mujeres, etcétera, y se postró. O sea, tuvo un exceso en unas noches de estas, en junio del año 323, y fue postrado por 12 días. Estuvo en cama, le comenzaron a dar unas fieses altísimas, y eso lo llevó a la muerte. Vemos una parte de la antigua, de la parte de la isla de Tiro, de la parte de la isla de Tiro, que es esta. Recuerde que tenía dos puertos, uno que era el puerto egipcio, esta era la parte continental, supuestamente era la parte continental, uno que marcaba hacia el norte, que marcaba el puerto de Sidón, y otro, este puerto, y el otro era el puerto que marcaba hacia África, que le llamaba el de Egipto, ¿no? El puerto de egipcio. Entonces, haciendo un pequeño resumen, en cuanto a Tiro propiamente, más que a la parte arqueológica o a la parte de Alejandro Magno, podríamos decir lo siguiente. Tiro se llamaba en árabe Sur, que es aquí. Esta es la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro está a orillas del mar, como se puede observar. Es la cuarta ciudad en tamaño de Líbano. La primera es Beirut, la segunda es Trípoli, la tercera es Sidón, y la cuarta es Tiro. Está a orillas del mar, como podemos observar. Está a orillas del mar, más o menos a 80-90 kilómetros de Beirut. Está a 90 kilómetros de Beirut y a 45 kilómetros de Sidón. El nombre de Sur significa roca, y era porque había en la parte de la isla que estaba un poquito más retiradita, había un promontorio que era una roca, y debido a eso, pues es el nombre, ¿no? Es una ciudad conocida por el tinte púrpura que le da este marisco que se llama el marisco muris, y que con ese tinte púrpura es que toman el nombre de los fenicios, que los fenicios, simplemente fenicio viene de una palabra que significa púrpura. Es una ciudad predominantemente musulmana, es más exactamente chiita, y es famosa también por sus zocos. Los zocos de aquí son muy famosos, y fue fundada, es una ciudad muy antigua, fue una ciudad fundada más o menos en el año 3000 a.C., con la misma época parecida a la de Sidón y la misma de Biblos, aunque Biblos es mucho más antigua, ¿no? Aquí salió, digamos, aquí me estaba escribiendo esto. Aquí recuerde que de Tiro salió una princesa que llamaba la princesa Divo, que después fue a fundar a Cartago, salió a fundar a Cartago. O sea, recuerden que Cartago es una fundación que está al norte de África, en lo que hoy es Túnez,
está más o menos a 17 kilómetros de la capital de Túnez, ¿no? Que es una cosa interesante. Y esa ciudad Cartago, nació o apareció por emigrantes fenicios de Tiro. Toda esta gente que salió de Tiro, así como cuando de Tiro, de la parte continental, fundaron la ciudad, estos de acá, después se van y fundan, por decirlo de alguna manera, fundan a Cartago. Está asociado, recuerde que Tiro lo habíamos dicho, está asociado a Alejandro Magno, esta ciudad asociado a la ciudad de Cartago. El nombre de Fenicia viene de Finis, que significa rojo o púrpura, por el molusco que tenían las costas, y que extraían un tinte que es el que le da mucha fama aquí a la isla de Cartago, a la ciudad de Cartago. Recuerde también que la ciudad de Tiro es una ciudad que es patrimonio de la humanidad a partir de 1984. Yo siempre molesto con que 1984 es el mismo año en que colocaron a Cartagena, recuerde, Cartagena de Indias, o sea, Cartagena de Colombia, por decirlo de alguna manera, patrimonio de la humanidad. Está a orillas del mar Mediterráneo, 40-45 kilómetros de Sidón, ya 90 kilómetros de Beiro. Y está muy cerquita de Israel, está más o menos alrededor de 20 kilómetros de Israel. Y hay que recalcar mucho que la fama de Tiro, bueno, este es todo el mapa de Líbano, la fama del Tiro, la ciudad es famosa. Tiro es famosa no solamente por Alejandro Magno, sino porque le da también el nombre a los fenicios, le da nombre a los fenicios porque recuerde que los fenicios significan los del púrpura, los del púrpura. Esta ciudad es famosa por un tinte, por ese tinte que es el tinte de color púrpura, que con eso teñían la ropa, era conocida por ese tinte de púrpura, Era tan costoso pues que realmente la gente no lo podía utilizar cualquier persona, por eso le llamaban también que era el color utilizado por la realeza o por la nobleza. Es el tinte, es el que le da el nombre a Fenicia, ese tinte que es el púrpura, que lo sacan de un molusco llamado Mures es el que le da Mures, no Nures, sino Mures, es el que le da la fama aquí a Tiro. Tiro es famosa sobre todo por ese molusco, que hace que le aparezca la tinta, o sea, ella es famoso por la tinta púrpura que lo da ese molusco. Para tener también relativamente en cuenta es que en Tiro, cuando Nabucodonosor II, las tropas de Babilonia manejadas por el rey Nabucodonosor II, viene aquí, pues, asedió Tiro, Tiro fue asediado por las tropas del rey Nabucodonosor II, y este gana la guerra. Nabucodonosor II gana la guerra, toda la gente que estaba en Tiro, en la parte continental, algunos de ellos se fueron para la isla, y ahí es donde comienzan a fortificar esa isla. La isla la comienzan a fortificar a partir de esa situación. Cuando Nabucodonosor II llega y ellos pierden la pelea, los de Tiro, entonces alguna gente huye, se va para la isla, pues ya Nabucodonosor no le puso cuidado y ellos comienzan poco a poco a fortificar la isla, hasta que le dieron una gran pelea. La fortificaron tanto que cuando llegó Alejandro Magno, Alejandro Magno gastó 7 meses para poderla vencer. Recuerde que Alejandro Magno nació él nació el 1356, tuvo 33 años, vivió 33 años, murió en el 356 y nació en el 356 y murió en el 323. Y cuando tomó a Tiro, la toma de Tiro se hace en el 332. La toma de Tiro se da en el 332. Del mes de enero al mes de agosto tuvo que luchar Alejandro Magno para poder vencerlo. En 7 meses, gastó 7 meses, y ese sitio lo sacan en 333. Yo, para acordarme, simplemente hago los 3-13. La toma de Tiro la hacen los 3-13. 3-3-3. Realmente es 3-3-2. Bueno. De los episodios, para acordarse también de Alejandro, Alejandro es en Frigia. Recuerde que Frigia es la parte que pertenece a la península Anatolia, que es donde está ahora Turquía. Había en el año, París pasó por ahí en el año 334, y había un nudo que llamaban el nudo gordiano. Y estaba ese nudo gordiano en la antigua capital de Frigia. Y recuerde que había un oráculo que había dicho que quien deshaciera el nudo tomaría Asia. Alejandro no se complicó la vida, cogió una espada y lo acabó. Y realmente se tomó a Asia. Recuerde que Gordión era la capital, Gordión era la antigua capital de Frigia, Así se encontraba, repito, un famoso carro real, sujeto con un nudo muy complicado de deshacer. Entonces, según el oráculo de Gordión, que era la capital, repito, Gordión era la capital de Frigia, quien pudiera deshacerlo conquistaría Asia, y Alejandro lo deshizo, pero lo deshizo no sacándolo, sino con una espada. La muerte de Alejandro se da en el año 323
antes de Cristo, 323 antes de Cristo. Tras una noche de excesos alcohólicos, Alejandro quedó postrado 12 días y en cama con fiebres altísimas, lo cual lo llevó a la muerte, Bueno, para despedirnos de Tiro, ¿qué podríamos decir? Pues recuerde que Tiro es la misma Sogor, es la cuarta ciudad más grande del Líbano, está a orillas del mar Mediterráneo, como se puede observar, a orillas, se me está moviendo, a las orillas del mar Mediterráneo, a 80 kilómetros de Beirut. Yo lo manejo 80 kilómetros, 90 kilómetros de Beirut. El origen de Tiro pues se dio en segunda instancia a orillas de una isla, y se hizo famosa. La ciudad es muy conocida por la producción, se hizo súper famosa, sobre todo ella en Fenicia, por la producción de un tinte púrpura que sacaban de un marisco que llamaban mures. Se dice que Jesús la visitó y que es una ciudad predominantemente musulmana chiita. Es famosa también por sus socos también es famoso, y fue fundada por los fenicios hace más o menos 3000 años antes de Cristo. Y ahí salieron unos grandes, yo no voy a decir que grandes conquistadores, pero sí grandes fundadores, como es la princesa Dido, que fundó posteriormente Cartago. O sea, Cartago, que está en norte de África, está en lo que hoy es Túnez, a 17 kilómetros de la capital de Túnez, es fundada por fenicios que venían de la ciudad de Tiro. Y recuerde que Tiro es asociada con Alejandro Magno, es asociada con la ciudad de Cartago, es asociada con el nombre de fenicios, y es asociada con este molusco que es muy importante, que los hace relativamente muy ricos, que es de este color púrpura que les da, que ellos les hacían para teñir la ropa de ese color especial. Para despedirnos tendríamos que decir que Tiro significa roca, y recuerda simplemente, aunque no estoy hablando de Tiro, no estoy hablando de Sidón, perdón, voy a decirlo, y Sidón significa pesca. Sidón significa pesca, esto significa roca. Me tiró una roca, y este es Sidón, significa pesca. Bueno, así nos despedimos de Tiro y de la parte arqueológica, que es de las cosas más importantes que tiene, con la situación de la cosa púrpura, de los tintes y el nombre que le dan a los fenicios. Bueno, pórtense bien, chao, chao.